Hola queridos amigos, te saluda Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, desde el puerto de Hilo. El día de hoy vamos a trabajar el primer libro de los Reyes, capítulo 11, Enemigos de Salomón. Durante aquella época el Señor hizo que Hadad el edomita se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey Edom. Ocurrió así antes. David había derrotado a Edom cuando Joab era líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los hombres que aún vivían ahí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom. Pero, siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto con algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se les juntaron otros refugiados mientras iban a Egipto. Le pidió ayuda a Faraón, rey de Egipto, y el Faraón le dio a Hadad una casa y tierras. El Faraón también lo apoyaba y le proporcionaba alimentos. Hadad le cayó muy bien al Faraón, y ese le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa del Faraón era la reina Tapenés. Así que la hermana de Tapenés permitió que Genubat se criara en la casa de Faraón con sus hijos mientras estaba en Egipto. Hadad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Hadad le dijo al Faraón: quiero ir a mi país. Pero Faraón contestó: te he dado todo lo que necesitas. ¿Por qué quieres regresar? Hadad contestó: déjame ir, por favor. Dios hizo también que Rezón, hijo de Eliadá, se volviera enemigo de Salomón. Se había escapado de su dueño, Hadad Ezer, el rey de Sobá. David había derrotado al ejército de Sobá y después Rezón junto con algunos hombres y llegó a ser el jefe de un pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y ahí se quedó como rey. Rezón gobernó Siria y odiaba a Israel. Así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Hadad le crearon muchos problemas a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat y Zerúa, se rebeló contra el rey Jeroboam. Era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Seredá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra el rey. Salomón estaba trabajando en la construcción del Miló. Estaba arreglando el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador. Entonces lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. En honor de mi siervo David, dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu, en honor de mi siervo David, de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, a Moloch, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos
y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida, pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague, mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel si cumples mis enseñanzas y me sigues. Si haces los que yo considero correcto, de tal manera que cumplas mis decretos, al igual que David mi siervo, entonces, solo entonces, de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como en el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, del 14 al 39. Salomón fue castigado. Dios levanta un adversario a Salomón. Piensa que si tú te saliste con la tuya, por ahora todo te va a ir bien, pero llegará el momento del castigo. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquel que hace su propia voluntad y no la de Dios, Dios le llama impío o pecador o malvado. Y ese malvado, ese pecador no arrepentido, tendrá su castigo. Jeroboam era hijo de un siervo, pero Salomón reconoció sus talentos y sus capacidades. Salomón le dio un alto puesto, les encargó la supervisión de sus obras. Vemos que Ahías, el profeta del Señor, tomó el manto de nuevo de Jeroboam y lo rasgó en 12 pedazos. Eso fue para simbolizar 10 trozos que daban para Jeroboam, y ahora Dios dividía Israel en dos, porque solo una parte tendría el hijo de Salomón. Y dice en el libro de Primera de Reyes 11:33, yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme. Ojo con eso, cuidado a quién estás siguiendo. Al único que debes de seguir es a Dios. Podemos equivocarnos, pero cada día tiene que ser más nuestra proximidad a Dios. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloc, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto, dijo el Señor. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David. Esa idolatría en la que cayó Salomón trajo sus consecuencias, pero date cuenta que hoy siempre es así. Una persona de la familia se desvía y todos los demás pagan las consecuencias. ¿Verdaderamente amas a tus hijos? ¿Verdaderamente los quieres? ¿Quieres a tu familia? Ten cuidado con tus actos porque traerá consecuencia para ellos. Cuidado con lo que dices, ¿no? Tú dices amar a tus hijos, dices amar a tu familia, pero no estás siendo consecuente. Solamente piensas en ti, egoístamente, cuando haces el daño o cuando haces el mal. No piensas en tus seres queridos. Sin embargo, así como por amor a David, Dios tuvo consideración con Salomón, igualmente tus buenas acciones serán buenas bases para tus generaciones. Tienes una gran responsabilidad
tú que sigues a Cristo, tu mirada debe estar puesta en Él, no en las personas, porque todas las personas, como dice la Biblia, somos falentes, nos equivocamos. El único al que debes de seguir es al Señor. Reacciona, aún estás a tiempo, y párate firme y síguelo siempre, pues tus hijos te imitarán. Tus hijos van a mirarte qué es lo que tú estás haciendo. Idolatría también es poner algo o alguien antes que a Dios. Y quizás tú que no crees en imágenes, porque entendiste que es idolatría, delante de Dios eres idólatra, porque pones algo en lugar de Dios con más énfasis. Puede ser tu familia, puede ser el dinero, muchas veces el deporte, pero todo aquello que pongas en primer lugar antes que Dios es idolatría, dice la palabra del Señor. Entonces concluimos, ¿cuándo es que buscas a Dios? Solamente cuando te sobra el tiempo. Ten cuidado con eso. El Señor debe ser el primer lugar de tu vida. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Créelo. Hasta la próxima.